República Bolivariana de Venezuela, Gaceta Oficial del 27 de enero de 2026. A primera vista, pues parece una colección de actos administrativos, decretos, nombramientos, lo de siempre. Pero si miras con un poco más de detalle, emerge un patrón muy claro, el de la centralización y el control. Hoy vamos a analizar cómo se ve ese patrón en tres áreas que son clave. Un servicio tan básico como el agua, la seguridad privada y, sobre todo, los puestos de mando del Estado. Venga, vamos a meterle mano a esto. El primer punto, y es que es de un calado tremendo, es el decreto el 5229. Se declara nada menos que la reestructuración de todo el sistema hídrico nacional. El objetivo que declaran suene muy grandilocuente. La transformación de los valores, de la identidad, del compromiso y rectoría única para la gestión del servicio. En la práctica, ¿qué significa esto realmente? Pues en la práctica significa un cambio de modelo total. Lo fascinante aquí, es el mecanismo que establecen. El artículo primero convierte a la CEA Hidrológica Venezolana, que todos conocen como Hidroven, en la Autoridad Única Nacional para el Agua Potable y el Saneamiento. Es decir, se crea un único centro de poder para gestionar el agua en todo el país. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. El decreto ordena la fusión por absorción de todas las empresas hidrológicas regionales. O sea, que la grande se come a todas las pequeñas. Y lo más fuerte, y para mí esto es la clave, es que se arrebata el control a las gobernaciones y a las alcaldías. Las hidrológicas que dependían de ellas pasan directamente a manos de Hidroven. Esto es un cambio de modelo radical, ¿no? Radical es la palabra. Se pasa de un modelo en teoría descentralizado, donde cada región o municipio podía adaptar la gestión a sus necesidades, a un modelo de control central absoluto. Es pasar de un traje a medida regional a un uniforme de talla única para todo el país. La implicación es que todos los activos, los pasivos, las deudas, los derechos, todo lo de las empresas locales pasa a una única entidad nacional. Y para colmo, les dan 30 días. La disposición transitoria dice que en 30 días todos los entes tienen que adaptar sus estructuras. A mí me suena a una velocidad de vértigo para desmontar toda una red de gestión a nivel regional y local. Es que ese plazo de 30 días es casi una declaración de intenciones. Seamos serios, no es un plazo realista para una transición administrativa ordenada de esa magnitud. Transferir personal, activos, sistemas contables, eso lleva meses, si no años. Un plazo tan ajustado sugiere que el objetivo principal es ejecutar el cambio por la vía rápida, quizás para evitar que las administraciones regionales puedan organizarse, protestar o presentar resistencia legal. La velocidad aquí es un instrumento de poder. Vale, pero pongámonos un momento en el otro lado. ¿Cuál sería el argumento a favor de una medida así? Desde la perspectiva del gobierno, ¿qué problema se supone que resuelve un modelo centralizado que no podía resolver el descentralizado? Imagino que argumentarán que es por eficiencia o para luchar contra la corrupción, ¿no? Ese sería el argumento oficial, sin duda. Unificar para estandarizar la calidad del servicio, luchar contra la corrupción local que pueda existir en las hidrológicas regionales y optimizar recursos bajo una única dirección. En teoría, sobre el papel, puede sonar hasta lógico. El problema es que en un país con geografías y realidades tan distintas, un modelo centralizado elimina la capacidad de respuesta local a problemas muy específicos. Una avería en los Andes no es lo mismo que un problema de suministro en la costa. Y de paso, esta medida concentra un poder inmenso, el control del grifo de todo el país, en una sola entidad controlada directamente desde el poder central. Queda claro. Y esta idea de control directo del Estado no se limita solo a un servicio público. La vemos también aparecer en el ámbito de la empresa privada, en unas resoluciones firmadas por el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello Rondón, que, la verdad, llaman la atención. Sí, porque se prorroga por otros 6 meses la administración especial de 2 sociedades mercantiles. No son nombres muy conocidos. Specialized Security Services Company, CEA, e Inversiones Rafat 2 CEA. Un momento, pero ¿se sabe a qué se dedican? Porque si son, por ejemplo, empresas de seguridad, el hecho de que el Estado las intervenga es mucho más significativo. El sector al que pertenecen es clave para entender el porqué de la intervención. Efectivamente, aunque la Gaceta no lo detalla, los nombres sugieren que al menos la primera opera en el sector de la seguridad.
La figura que usan es una junta especial pro tempore ad hoc. Suena muy técnico y rimbombante, pero en cristiano esto significa que el gobierno nombra un equipo gestor para tomar el control total y absoluto de una empresa privada. Apartan a la directiva original, a sus dueños, y pasan a dirigirla a ellos directamente. Es la forma más directa de intervención sin llegar a una expropiación formal. Prorrogar los 6 meses más indica que la intención no es temporal, sino de mantener el control a largo plazo. Y en un giro de guión bastante llamativo, el mismo ministerio que interviene en empresas se pone a repartir medallas. Otorga la condecoración Orden a la Paz, en su única clase. Se la dan a 8 personas por, y cito textualmente, la destacada labor y extraordinario desempeño en el proceso de la construcción de la paz. Se nombra a varias personas, como Carlos Antonio Ortega Domínguez o Damelis Carolina Medina Moncada. La pregunta es, ¿sabemos algo de esta gente? ¿Son figuras públicas, activistas por la paz o más bien funcionarios de perfil bajo? Porque eso nos diría mucho sobre a quién se dirige este tipo de reconocimiento. Esa es la pregunta del millón. Y por lo que se puede ver, no son figuras de primera línea mediática, no son grandes personalidades conocidas por el público general. Esto sugiere que es un reconocimiento más interno, un premio a la lealtad y al trabajo dentro del propio aparato del Estado. Y si conectamos las dos cosas, la intervención en las empresas y las medallas, vemos las dos caras de la misma moneda. El palo y la zanahoria. Exactamente. Por un lado, el palo, el control férreo y la intervención directa sobre sectores que considera estratégicos, como puede ser la seguridad privada. Y por otro, la zanahoria, el reconocimiento simbólico, el prestigio, para aquellos individuos que contribuyen a la narrativa oficial de construcción de la paz. Es un mecanismo de control social muy clásico. Se castiga la desviación y se premia la conformidad. Bueno, y si hablamos de control, la siguiente sección es la más densa, pero quizá la más reveladora de todas. La cascada de nombramientos en el Ministerio para la Defensa y en el Ministerio Público. Aquí es donde se mueven las sillas de poder de verdad. Todos los demás. Sí, es imposible no fijarse. Mayor General Ángel Daniel Balestrini Jaramillo. Le nombran director general del despacho del ministro y, a la vez, director general de la Oficina de Gestión Administrativa, 2 de los cargos más importantes del ministerio para una sola persona. Es que no son 2 cargos cualquiera. Uno, el despacho del ministro. Es el filtro político, su mano derecha, el que controla la agenda y el acceso a él. El otro, la Oficina de Gestión Administrativa, es el que maneja el dinero, los presupuestos, los contratos, toda la maquinaria burocrática del ministerio. Que la misma persona controle el acceso político y la caja es una concentración de poder brutal. Sugiere una confianza ciega en esa figura y una anulación de los contrapesos internos. A ver, pero por buscarle otra vuelta, eso podría verse también como una medida de eficiencia, ¿no? Poner a tu persona de máxima confianza a cargo de todo para agilizar las decisiones, para que no haya burocracia que frene las órdenes. Podría ser simplemente pragmatismo en lugar de una siniestra consolidación de poder. Podría ser, y seguramente ese sería el argumento oficial. Pero en estructuras tan jerárquicas y sensibles como un Ministerio de Defensa, la duplicidad de controles, que el jefe de despacho y el jefe de administración sean personas distintas, suele ser una salvaguarda. Es un sistema de checks and balances, por decirlo de algún modo. Eliminar esa dualidad en favor de una única figura, por muy eficiente que sea, también elimina cualquier tipo de fiscalización interna. Es entregarle un poder casi absoluto a una sola persona por debajo del ministro. Claro. Sobre todo porque no es el único movimiento. Se nombran nuevos directores para planificación y presupuesto, para gestión humana e incluso para la Dirección General de Armas y Explosivos, que ahora recae en el general de división Juan Carlos Castellanos Varela. También hay nuevo presidente para el complejo industrial Tiunaí. Un cargo, el de armas y explosivos, que imagino que no admite muchos errores en el día a día. Lo que estamos viendo es una reconfiguración completa de la sala de máquinas del Ministerio de Defensa. No son cargos honoríficos, son las personas que deciden cómo se gasta el dinero, a quién se asciende y fundamentalmente quién controla el armamento del país. Son las palancas operativas que hacen que el ministerio funcione. Mover todas estas piezas a la vez es una clara señal de que se está reajustando la cúpula a un nuevo diseño de poder. Ni el baile de sillas no acaba en defensa, ni mucho menos. Nos vamos al Ministerio Público, que designa una larga lista de fiscales. Pero lo que me sorprende no es la cantidad, sino lo increíblemente específicos que son algunos de los cargos. O sea, leo aquí:
Fiscal con competencia en defensa ambiental y fauna doméstica, o fiscal en materia contra la extorsión y el secuestro. ¿Esto es algo nuevo o es una tendencia que ya veníamos observando? Es una tendencia que se ha ido acentuando en los últimos años y tiene una doble lectura muy interesante. Por un lado, la lectura positiva es que se puede interpretar como una respuesta necesaria del sistema judicial a problemas reales y complejos que requieren especialización. Es bueno que haya fiscales dedicados exclusivamente a delitos ambientales o a la protección de los derechos humanos. Claro, parece una buena noticia. Sí, pero hay otra lectura que no es contradictoria con la primera. Cada fiscalía especializada que se crea es también un nuevo punto de control del Estado sobre un área específica de la vida y la sociedad. Crea una burocracia judicial mucho más granular que responde directamente a las prioridades que marca la Fiscalía General. Es una forma de extender los tentáculos del sistema judicial a ámbitos muy concretos. O sea que incluso en la forma de perseguir el delito vemos ese mismo patrón de centralización y de dirigir el foco hacia donde interesa desde arriba. Exactamente. Es un mapa muy claro de las preocupaciones y la estrategia de acción del Estado. No es aleatorio. Se nombra a Grismar Nazareth Ratia Lozano en Apure, con competencia en protección de derechos humanos, a María Beatriz Rivas, en el mismo Estado, para defensa ambiental y fauna doméstica, a María Eugenia Lugo Álamo, en Carabobo, para la materia contra la extorsión y el secuestro. Cada nombramiento nos dice qué problemas se consideran prioritarios en esa región concreta y cómo se planea abordarlos desde el punto de vista judicial, reforzando la presencia y la capacidad de acción del Estado en esas áreas. Entonces, si damos un paso atrás y miramos la foto completa de lo que nos cuenta esta Gaceta, en un solo día, a través de un documento oficial, el Estado venezolano rediseña por completo la gestión del agua para controlarla desde un único punto en la capital. Mantiene su control directo sobre empresas privadas de un sector sensible, reparte premios para reforzar su propio relato y coloca figuras de confianza absoluta en los mandos clave del Ejército y de la Fiscalía. Lo que nos lleva a la reflexión final. Después de analizar todo esto, la pregunta ya no es si estos son actos aislados o si están coordinados. El patrón de centralización y control es evidente. La verdadera pregunta ahora es, ¿cuál es el objetivo final de esta aceleración en la concentración del poder? ¿Es una maniobra defensiva ante una posible crisis interna o externa? ¿O es más bien una preparación ofensiva para una nueva fase política? La forma en que estas piezas terminen de encajar en los próximos meses podría definir el rumbo del país en 2026.